Bueno, y ya son las... ya voy tarde, pero bueno, 11 menos 20. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo es mi rutina diaria en Estados Unidos? Lo primero que hago es vestirme para ir a dar un paseo a Dallas. Y a estas horas de la mañana la verdad que no tengo ni mejor cara. Intento pasearla unos 20-30 minutos para que así consiga gastar energía. Son las 7 menos cuarto, ya puedo hablar un poco. Me voy a vestir, arreglar y nos vamos, que como siempre vamos casi tarde. Y ahora, que esto lo hacemos algunas mañanas, es pedir un café en Starbucks por la aplicación y así cuando llegas ya lo tienes listo. Y ahora ya algo que no tiene nada de glamour, pero también forma parte del día a día, tirar la basura. No me maquillo para ir a la escuela porque como estoy con los niños, con la mascarilla, tocándome la cara, tocando todo, prefiero no maquillarme. Así que nada, me echo crema y lista. Mientras que yo voy a tirar la basura, Javi va arrancando el coche y estoy soñando con mi café de Starbucks. Fue el que descubrimos cuando hicimos el vídeo de pedimos lo que pide el de delante y ahora es que es mi favorito. Bueno, y así empieza mi rutina de mañanas de casi todos los días, a no ser que tenga que darles yo clase por la mañana porque mi compi no esté, que ella es la profe de mates. Para los que no me conocéis, yo soy abogada, pero estoy trabajando de profesora en una escuela de tercero de primaria. Soy profesora de lectura. Lo que os decía, mi día comienza así, más o menos, llegamos a las 7:30. Los niños van llegando y van desayunando, yo me quedo con algunos aquí que vienen a jugar y estamos charlando, y ella se queda con otros mientras que desayunan. Luego en torno a las 8, son ya las 8 menos 5, empiezo el Zoom con mis niños de online, los cuales tengo clase hasta las 10:30. Empezamos como a las 8 abro el Zoom, pero hasta las 8:15, 8:30 no empezamos. Y les dejo que hablen y que se enseñen cosas porque siento que esos niños, los pobres, pues no están como socializando como niños normales, entonces intento así que socialicen un poco. Hoy jueves es un día bastante tranquilo porque les tengo que hacer un examen. Pobrecillos míos, no podemos hacer nada divertido. Así que nada, pues me toca un poco día de papeles, de cosas, porque hay que llevar como un pequeño registro de los exámenes y tal. Os voy a enseñar el registro, por cierto. Y estos son de los 3 últimos exámenes que hemos hecho. Hoy tengo que hacer otro. Y aquí está como una pequeña tabla de cómo aquí se llaman, que son los did not meet, que son los que no llegan. Los approaches, que son los que están cerca del aprobado. Los meets, que son los que lo pasan y tienen... Meets habría como 2 tipos, los que lo pasan y los que tienen ya una buena nota. Y los masters, que son los que están en torno a 100, por así decirlo. Esta es la mejor parte de los días de examen. Los jueves normalmente cuando tenemos el examen es cuando solemos ir a Starbucks, cuando yo lo tengo, porque no sé, siento que me da fuerzas. Fuerzas no, me da azúcar en vena. Pero eso, pues un poco sería este mi setting. Aquí tendríamos la pantalla que es táctil, es donde voy poniendo todo. Luego tengo esta para poder ir
monitoreando o controlando pues alguna cosa más en específico. Dime. I want to do the test like when it's 3 we need to post it. Ah, sí, claro. Why do we need to? Si no, me lo tengo que llevar igual. Hoy va a ser a las 3, hay que ponerlo, las respuestas. Como ya sabéis, o si no lo sabéis, para los nuevos os lo cuento, yo trabajo con mi novio, que él es profesor de 4º curso en esta misma escuela. Así que él normalmente se queda con el desayuno porque lo sube él. Así que nada, me voy a por mi desayuno porque ahora os cuento mis horarios de comida. Otra de las cosas curiosas que pasa en Estados Unidos es que a las 8 en el cole, 8 y 10, hacen el juramento. I swear and lay down to pledge allegiance to the flag and the United States and America, and to the republic and then stands one nation under God, indivisible, and enemy, and justice for all. Honor the Texas flag. Los niños tienen que estar de pie, mano en el corazón. Nos hace el juramento. Este es el de nuestra escuela. As a student at Anna Es un mensaje motivador que les dan todas las mañanas. I tend to be kind to others and to myself. I accept the challenge to be the best that I can be. The education I received today It's my ticket to is my success. ticket to success. I believe I am a leader and I will make a difference in my community and the world. Leaders today, leaders tomorrow, Leaders leaders forever. Great job, everyone. Os voy a enseñar otra cosa por si tenéis curiosidad de cómo son los exámenes aquí. Si vosotros ponéis Start Test Release, perdón por mis uñas, por favor, hoy de noche os juro que me las hago, directamente aquí nos sale la página de los exámenes estatales. Tenemos de matemáticas y de lectura, estos son todos en inglés. Y yo, al ser de bilingüe, nosotros los tenemos aquí abajo. Podéis ver los de los diferentes años por si tenéis un poco de curiosidad. Como ya sabéis, los que me seguís, pues hago un descanso de 5 minutos, hago un descanso de 10-15 minutos en torno a las 9:30, 10 menos 25, para que los niños aprovechen para ir a comer un snack, se levanten, hagan un poco de movimiento, porque al final al estar sentados 2 horas así, mirando a la pantalla y mirándome a mí, llega un momento que no están. Entonces nada, en ese rato yo para lo que aprovecho es para desayunar. Y mi desayuno normalmente, en lo que consiste todos los días, es en avena, gachas de avena, porridge de avena, depende cómo lo queráis llamar, con plátano, aquí lo tengo, con nueces, con chía y con semillas de lino. Y además también con un toque de mantequilla de cacahuete y chocolate, que es una marca que compro aquí en un súper y es sana totalmente, o sea, solo lleva mantequilla de cacahuete y chocolate cacao puro, así que está muy bien porque pues a mí que me encanta la combinación, perfecto, sabe como a Reese's, no tan dulce. Así que nada, me voy a poner a desayunar y a seguir haciendo unas cosas con los ordenadores, ahí veis el timer y puede ser que también veáis a algún niño porque les gusta quedarse hablando durante ese descanso. Bueno, y ya acabaron su test, ya son las 11:30, 12 menos cuarto. Ahora irá Javi a calentar la comida, que es cuando acabar la clase. Tuvimos un meeting ahora, por eso no me pude no me pude poner aquí. Y nada, eso, que no pude contaros mucho. Pero bueno, ¿os acordáis que os dije que por la mañana intento sacar a Dallas para que no destroce la casa, verdad? Pues ahora acabo de publicar una foto que me mandó la que nos la pasea por la tarde de Dallas, porque sale monísima y divina. Aquí tengo mi perito. Es que es guapísimo. Pero también me manda esto. ¿Qué quiere decir? Que este pequeño ángel con esta cara de ángel esconde
un demonio dentro que nos destroza la casa. Así que no está funcionando lo de ir con ella a pasear por las mañanas 45 minutos. Por cierto, una vez me ayudasteis, nos dijisteis que lo de que ella mordiese y tal jugando era normal y tal. ¿Es esto normal? ¿Qué puedo hacer? Tengo un spray que le he hecho a la pared, que se supone que les da como... Ya veis que le importa poco. Tiene juguetes, no sé. Si tenéis alguna idea, porfa, decidme, porque se va a comer mi cocina. Me la va a hacer entrada y salida, todo junto, sin paredes. Bueno, y para finalizar el día, sobre las 3 y cuarto, se produce la salida de los niños y la recogida por sus papás, así que estamos un rato con ellos mientras que les van recogiendo. Perdonad que no grabé nada de por la tarde, de después de comer, pero es cuando empiezo el horario con los niños de in-person. Espera, un momento, ¿os habéis fijado en esa vista de la ciudad? Me encanta. Ya llegamos a casa, son las 4 y cuarto más o menos, y ahora pues a ver cuál es el plan. Primero abrir a nuestro pequeño demonio y hacer la merienda. Bebé. Que yo estoy muerta de hambre, como comemos a las 12, pues llego a las 4 que me como, no sé, a Javi. ¡Que muerdo! O a un perro, a Dallas, me lo voy a comer. Chicos, y los que nos seguís, sabéis que vivimos en el Village, que es una zona de Dallas, y que esta zona está muy bien porque en medio de los apartamentos tienen como este laguito, que es bastante grande, la verdad. Pues no sé, será como 1 kilómetro. ¿Veis? Ahí están los apartamentos nuevos, que es donde están haciendo una zona de restaurantes, de tiendas. Y nada, pues hay mesas de picnic, hay muchos patos, mucha gente paseando. En fin, que está muy bien la zona por eso, porque, no sé, como que estás en Dallas, pero sales de casa y tienes todo esto que te da pues como un poco de, no sé, que no es tan gran ciudad, ¿sabéis? Que es como, no sé, ¿cómo explicarlo? ¿Qué os parece? 1 kilómetro 25. 1 kilómetro 25. ¿A vosotros os gusta más vivir en la ciudad o vivir en una zona así? Cuando nos mudamos, yo estaba un poco más por la cosa de ciudad, en el apartamento aquel que habíamos visto con vistas. Pero ahora teniendo a Dallas, la verdad que lo pienso y digo, ¿qué haría yo por allí paseando? Porque está lleno de sin techo y para sacarla de noche y todo, o por la mañana, pues no me iba a sentir segura. En cambio aquí, pues, ningún problema. Así que no sé, tengo sentimientos encontrados. Y ahora nos vamos a ir al súper que abrieron aquí en nuestro vecindario, porque la cena de hoy son hamburguesas de calabacín y carne picada, pero nos falta pan sano. Así que vamos a ir hasta el súper a comprarlo. Ya os conté que estuvimos mirando para vivir ahí, pero 1.800 lo más barato. Estos son solo una parte, porque para allá atrás hicieron toda la otra parte de urbanización y para allá atrás también más urbanización. Los odio. Bueno, no se ve, pero acaba de pasar una cosa que no forma parte de la rutina diaria. Ahí hay unos chicos jugando a fútbol. Bueno, jugando. ¿Y a dónde va a ir Javi luego? ¿Quién sabe? ¿En el partido? No sé. Es que aquí se lleva mucho eso, porque ninguno de ellos... en parques y de repente se va uniendo gente. Sí, ninguno de ellos se conocía. No, tú vas llegando y oye, Juan, en baloncesto sobre todo se llama Sí. mucho. Y aquí pues estos llegaron y dijo, no, yo llegué el martes pasado y había uno aquí jugando, yo volví. Y dijo, ahora somos 4, y dijimos, si quieres jugar, y digo, ya, pero para hacer pases tampoco. Bueno, hombre. Digo, bueno, si luego se viene alguien, si no unos pases sí los he hecho luego. Claro. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next. Bueno, este es el supermercado que tenemos y os vengo a enseñar, porque me hace mucha gracia, que hay queso español. A ver si lo encuentro. Ah, chorizo español y queso, aunque no sé dónde lo había encontrado, pero había encontrado el queso también. Ponce de León,
¿Y qué otra cosa había encontrado española? Y hicieron una votación por el Instagram del Village, preguntando que qué marcas nos gustaban a los villagers para traérnoslas. Entonces las marcas son como decididas por todos, entonces son muchas orgánicas, no sé qué, todo ese rollo, así que genial. Y vamos a por pan, el cual me parece que no hay porque es todo como normal. A ver ese Heritage. Problema, no estoy encontrando pan. Y nada, esto es más o menos como es el súper. Es chiquitín, pero tiene muchas cosas. Y actualización de cena. Como resulta que no había los panes, estuve un poco tentada de hacer una cosa mala, que es pedir a domicilio, pero no. Voy a hacer las hamburguesas y las vamos a comer pues sin pan, como hamburguesas y ya está. Estoy yo sola en casa porque Javi se fue con Dallas a que acabara de hacer sus necesidades, porque solo es en un sitio en especial. Y nada, ya encendí algún par de velas por la casa. Ya son las 8, que es un poco tarde porque a mí me gusta cenar a las 8:30. Tengo que hacer la comida por mañana, aunque ya sabéis que lo suelo hacer el domingo, pero cuando ya se acerca el final de semana ya me quedan poquillas cosas de las que hice, entonces tengo que juntar o que mezclar alguna cosa. Y en este caso había dejado una de las cosas que tengo que hacer, que es como un pisto, para dejarla haciendo, o sea, durante la semana hacerla. Y eso el domingo suena muy bien, pero ahora a las 8 de la tarde entre semanas suena fatal. Pero nada, pues me voy a poner a ello, voy a hacer la cena lo primero. Y mientras tanto voy a hacer también lo otro. Vamos a intentar ser multitasking y hacer toda la vez. Bueno, ya estamos listos para cenar. Y os tenía que enseñar la comida, el pisto. Bueno, ahora en la cocina cuando recojamos todos lo enseño. Y aquí tenemos la cena, que son las hamburguesas de calabacín y pollo, pavo, y una zanahoria que no quedó muy bien, la verdad. La hice en la air fryer, ¿o sí? Bueno. Nah, es que no le eché aceite. Parece quemado, pero en realidad no. Parece muy quemado. Crujiente. Os dije que os iba a enseñar el pisto. O sea, llamarlo un pisto me van a matar los manchegos, que yo tengo familia manchega, pero vaya. El revoltijo de cosas con tomate. Bueno, este es el de Javi, con el huevo revuelto, porque a él no le gusta el huevo normal. Y os voy a enseñar el mío, que personalmente creo que tiene mucho mejor pinta, que es este, con el huevito mejor. Lleva champiñones, brócoli, salchicha, cebolla, tomate y el huevo. Y entonces lo que hago para que el huevo quede a la perfección es meterlo como unos 30 segundos, 45, un minuto al microondas. Y mañana, como lo voy a volver a meter cuando, bueno, me lo calienta Javi, pero cuando me lo vaya a calentar, pues ya se queda perfecto. 30 segunditos. Bueno, y después de calentar eso y ya dejarlo ahí un poco enfriando antes de meterlo a la nevera, porque una cosa de que me enseñó mi abuelo es que no se pueden meter los tuppers calientes a la nevera, yo no lo sabía. Nada, lo siguiente es poner el lavavajillas, aunque Javi ya lo puso casi todo, me quedan 4 cosas por poner. Y ya podemos dar la cocina por cerrada, entre comillas, así que nada, vamos a ello. Yo os dije hace un par de vlogs, a los que me sigáis sabéis que tenía la cara fatal y estaba usando un tratamiento de la Roche-Posay, que os lo enseñé, que es de 3 pasos. Lo que os quería decir es que cómo me veis la cara, pero la verdad que estoy muy contenta de cómo me cambió. Hombre, obviamente de cerca pues se me ven, estoy sin maquillar, entonces pues claro que tengo diferentes tonos en la piel, pero mirad, o sea, lo que queda, mirad. La verdad que estoy muy muy contenta. Ahora lo estoy intercalando con mi crema normal, pero vaya que creo que funciona. Así que nada, ahora el siguiente paso de mi rutina sería desmaquillarme, vamos. Igualmente te lavas con jabón y todo, uno de ellos, o si no yo uso otro de... ¿qué más?
gel de Neutrógena que uso por las mañanas, pues para limpiarte de la suciedad y todo eso y de la grasa. Y nada, luego ponerme las cremas y nada. Me encantan estos armarios que son muy americanos, ¿eh? Y tienes ahí todas las medicinas americanas. Me la aplicaba en toda la cara y ahora pues solo me lo aplico en las partes que veo pues que están un poco peor, que suele ser por aquí, la barbilla y por aquí, la nariz para cerrar poros, el resto listo. Lo que hago es intercalar la crema del tratamiento esa crema me la echo solo en los sitios en los que tengo peor, y luego en los sitios que no me he echado esa crema, porque es como que va a secar mucho la piel, o eso pienso yo, me echo esta, que es la de Kiehl's que me habían recomendado. Así que nada, luego me echo esa por las partes en las que no me eché la otra. Y lista. Bien, siguiente paso de la rutina sería ya el ponerme el pijama, o depende de cuándo me ducho, si es por la mañana o por la noche. Si fue por la noche, pues todo esto lo hago una vez que salgo de la ducha. Si me ducho por la mañana, como va a ser el caso de mañana, pues nada, ropa a lavar y me pongo el pijama. Pijama ya puesto, ya sabéis, esta o la verde. Para lo que aprovecho ahora son ya las 10 menos 25. O jugar un poco con Dallas, aunque en esta hora suele estar como dormidísima. O estar con Javi un poco en el sofá, pues usando el ordenador, haciendo cosas de clase, algo así, porque en torno a las 10 y media, sobre esa hora más o menos, me gusta acostarme para luego al día siguiente poder madrugar. Aquí tenemos ya a Javi, que ahí está ya con su ordenador. Vamos a ponernos un rato a estar aquí jangueando, como decimos nosotros. Bueno, y ya son las... ya voy tarde, pero bueno, 11 menos 20. Ya estoy aquí con el iPad mirando las cosillas de clase de la universidad. Pues ya me queda irme a dormir. Así que, si os ha gustado esta rutina diaria, que al final la rutina un poco, en mi caso, es un poco variable, pero bueno, no os perdáis mis vídeos de vlogs, mis vídeos de comida, mis vídeos de la vida en Estados Unidos. Nos vemos este fin de semana. No olvides suscribirte, darle a me gusta y formar parte de esta gran familia. Muchos besos.